Anunciado, tenemos aquí en Rumbo Radio a través de las líneas telefónicas el privilegio de conversar con el economista Henry Evrard sobre este plan anticrisis que el gobierno dominicano le ha propuesto a la nación en el día de ayer. Bienvenido, don Henry, a Rumbo Radio, para nosotros siempre un honor. Muchas gracias por la muy amable invitación. Don Henry, justo antes de empezar a conversar con usted, Ernesto Jiménez de este lado, siempre un privilegio, justo antes de conversar con usted decíamos que un planteamiento que hacía en el día de ayer el doctor Jaime Aristi Escuder sobre el potencial recaudatorio de este plan tiene méritos en uno hacerse y formularse esa pregunta. Pero antes de esta formulación muy importante, me gustaría que usted le explicara al público de Rumbo Radio, a grosso modo, de forma general, en qué consiste el plan del gobierno y cuáles son esas figuras impositivas más importantes. Bueno, mira, en esencia, yo creo que el objetivo es poder garantizar para llegar hasta fin de año, poder mantener la mayor parte del esquema actual de subsidio a los combustibles. La realidad es que inicialmente en el presupuesto 2026 se había contemplado una partida por unos 12.500 millones de pesos, partida que obviamente fue completamente agotada. Superamos ya la semana pasada los 20.000 millones de pesos, y la proyección de mantenerse en la actualidad los precios, aunque estamos viendo que afuera están empezando a bajar en la espera de que haya la firma de un tratado de paz, quizás durante ese fin de semana, pues se proyectaba probablemente un costo de subsidio que andaría entre 40 y 50 mil millones de pesos, por lo cual habría un faltante en el presupuesto, habría un sobregiro solamente por esta partida, razón por la cual el objetivo de las medidas que fueron anunciadas es doble. Uno es poder recoger recursos que permita compensar el sobregiro en la cuenta de subsidio de los combustibles sin modificar el déficit fiscal que se proyectaba en 280 mil millones de pesos. Y por otro lado, tener una serie de medidas que permita recuperar el nivel de crecimiento, facilitar la incorporación de las micro y pequeñas empresas, de modo que esas facilidades permita tener quizás una economía que crezca un poquito más. A grandes rasgos, es lo que yo entiendo es ese paquete de medidas, y yo diría, faltando quizás un elemento, pero yo creo que la semana que viene tendremos mayor claridad sobre eso, el hecho de que también han habido otro sobregiro en las cuentas de presupuesto, que son las transferencias al sector eléctrico, que yo asumo que como no se ha mencionado, no se está tocando este tema en este paquete de medidas, que probablemente las autoridades han logrado, aprovechando la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional esta semana, que este sobregiro en la cuenta eléctrica termina siendo un pequeño aumento al déficit fiscal. Eso, yo creo que esos son los grandes objetivos. En esencia, lo que se está buscando, alrededor de unos 40 mil millones de pesos de ingreso para poder cerrar las cuentas de este año 2026. No es una reforma fiscal con ambición de hacer transformaciones más allá de eso, sino efectivamente atender una situación de la crisis actual provocada por la guerra en Irán. Don Henry, desde su punto de vista como economista, ¿dónde se pone la mayor carga en este plan anticrisis? ¿En qué sector de la sociedad? ¿En el sector de la clase alta, en el sector de la clase media o en el sector de la clase baja? Porque es un mensaje que entendemos que es importante que la sociedad dominicana lo pueda percibir y lo pueda aceptar, comprender. Mira, resulta bastante obvio que esta vez se ha hecho muchísimo mejor que la vez pasada. De hecho, usted ve que se anunciaron esas medidas ayer, no hubo cacerolazo, no ha habido protestas, porque efectivamente yo creo que la gente ha percibido correctamente el mensaje que se le ha mandado, de que la prioridad de ir a buscar ingresos adicionales es hacer pagar un poquito más los de mayores ingresos, por ejemplo,
las personas que tienen salarios superior a los 400,000 pesos, eso no es clase media ni clase media alta, es la parte alta de la clase alta. Entonces, esto socialmente es muy correcto, muy atinado. Del mismo modo, en cuanto a las empresas, hay un aumento de la tasa de impuesto de un 27 a un 30%, pero eso va a estar afectando las compañías que tienen niveles de ingresos, que solamente califican ahí las grandes dentro de las grandes. Entonces, esto yo entiendo que es correcto. Se ha hecho el esfuerzo de evitar que las medidas que se están tomando estén impactando a los más vulnerables. Y yo creo que la razón por la cual la sociedad en general ha recibido con alivio el anuncio de las medidas, por ejemplo, dos cosas que yo creo que han caído muy bien: el hecho de que no hubo necesidad en cuanto de tocar el tema del ITEVIS, no ha habido ni aumento de tasa, ni ampliación de base, y dos, algo que era un clamor de hace mucho tiempo, que era el tema de la eliminación de los anticipos en el caso de las microempresas y una facilitación del anticipo, una flexibilización del anticipo para las empresas pequeñas. Entonces yo creo que en este sentido el diseño ha sido prudente y se ha buscado conseguir recursos donde más posibilidad hay, tal como lo dice la Constitución de la República, que cada quien tiene que pagar en función de su capacidad contributiva. Estoy Mire, totalmente adelante, de Neto. acuerdo con esa valoración en torno al anticipo. Yo particularmente también como economista tengo tiempo exigiendo y explicando por qué es pertinente eliminar el anticipo a las micro. Me hubiese gustado que también se hubiese eliminado para las pequeñas empresas, pero bueno, se da una facilidad. En vez ya de hacer 12 pagos, se va a hacer 3 pagos al año y en realidad es una facilidad importante. Pero me gustaría saber su opinión en torno al aumento del impuesto a las transferencias y los cheques, ¿no? De 0.025 a 0.030. El impacto sería, o sea, hacia dónde se enfocaría el impacto que tendría este aumento, que por cierto es muy pequeño también. Uno ahí como que hasta cierto punto no entiende qué tan grande pudiera ser el impacto de él, pero hacia dónde Mira, estaría enfocado. ¿De qué estamos hablando? En el presupuesto 2026 se contemplaba recaudar por concepto de impuesto, si no mal recuerdo, estamos hablando de unos 20,000, 22,000 millones de pesos. Vamos a ver, 20,000 millones, para hacer una cuenta sencilla, ¿ok? Subir de 0,15 a 0,20 es equivalente a subir en un 33%, ¿cierto? Entonces un 33% de 20,000 millones, estamos hablando un poquito más de 6,000 millones, pero en un año completo. Y ahí obviamente entendemos que es una medida que no puede entrar hacia atrás. En el mejor de los casos, desde el punto de vista de recaudación, eso equivalería entonces a la mitad de un año, si la fecha de inicio de todas esas cosas es el 1 de julio. O sea que ahí el impacto de recaudación va a estar en torno a unos 3,000 millones de pesos, que obviamente es un buen dinero, que hay que sumarlo al tema del aumento ligero, pero aumento que se está haciendo hoy a los combustibles, que es un derivado directo, ¿no?, que es parte de las medidas, que eso va a estar representando unos 90 millones de pesos semanales, que serían entonces cerca de 2,000 millones de pesos. Entonces, entre esas dos medidas, tú tienes 5,000 millones de pesos. Ahora, ¿dónde yo creo que la mayor parte del incremento de recaudación que va a lograr el Estado? Una parte puede ser del mismo tema de la minería, que como los precios del oro han estado muy por encima del presupuesto, han habido recaudaciones por encima del presupuesto. Habrá de ver que cuánto representa eso, pero yo creo que sí, una figura que está dentro de las medidas, quizás sea la que más significa en términos de peso, es
esta amnistía, esta regularización de deudas que se está haciendo. Vamos a ver en la letra chiquita, ¿no?, del proyecto de ley cuál es el alcance de eso, pero generalmente cuando el Estado, cuando la administración tributaria implementa una amnistía, puedes pensar que, muerto de la risa, el impacto de recaudación puede ser entre 0.2 y 0.3 del PIB, estaríamos hablando entre 15 y 20 mil millones de pesos. Entonces, yo creo que ahí está el tema de los 30 a 40 mil millones de pesos, y dentro de eso probablemente algunas reducciones de gastos. Y sí hay una partida de gasto, pero obviamente eso tú no lo pones a través de un proyecto de ley, pero sí tú lo vas a sincerar en la presentación del presupuesto modificado, que yo entiendo que eso será el documento siguiente después de aprobar esta ley. Ya las autoridades presentarán a final de mes o a principios del mes que viene una modificación sustancial al presupuesto, y ahí, por la baja que hemos tenido en el tipo de cambio, que se proyectaba este año un promedio 65.50, que hoy en día estamos todavía entre 59 y 60, o sea, muy por debajo, vamos a tener un ahorro entre 10 y 12 mil millones de pesos en el pago de los intereses de la deuda, que eso va a estar ayudando. Entonces, habrá de ver después de que el Congreso apruebe, que entendemos que lo va a aprobar rápidamente la semana que viene, habrá de ver la presentación del presupuesto modificado para entonces tener un entendimiento ya definitivo de cómo quedan todos los números para la proyección de fin de año. Y de esta cantidad de recursos que se pretende recaudar, ¿cuántos se van a invertir en inversión pública, diríamos en proyectos, ¿verdad?, que impulsen el crecimiento económico? ¿Eso está determinado? No, mira, lo que yo entiendo es que esas medidas se están tomando para financiar el incremento del costo del subsidio versus presupuesto, no se esté financiando con una reducción del gasto de capital. O sea que este dinero adicional, entiendo yo, es con la prioridad absoluta de poder mantener el tema del subsidio sin disparar déficit fiscal y sin recortar el gasto de capital tal como estaba proyectado hasta el momento en el presupuesto. Y eso yo creo que esto está correcto. De nuevo, yo tengo la pequeña duda, pero yo estaría asumiendo, y me lo confirmarán los datos probablemente con la presentación del presupuesto modificado, que los 20 a 30 mil millones de sobregiro en las transferencias para cubrir las pérdidas del sector eléctrico, eso se va a resolver aumentando ligeramente el déficit fiscal, porque hay un poquito de espacio. Todos los países del mundo este año, con lo que está pasando, el fondo se le está aceptando. Mira, el fondo estaba aquí esta semana. Yo estoy 100% seguro que este tema se habrá conversado con el Fondo Monetario Internacional, y que, como se ha anunciado este paquete de medidas, pues mira, si te sube 20, 30 mil millones de pesos el déficit, que se proyectaba en 280, prácticamente ahí no pasa nada. No, excelente, porque dentro de estas medidas hay un aspecto en donde he visto a muchas personas en redes sociales lanzar, ciudadanos, ¿verdad?, común y corrientes, que expresan su preocupación de temas económicos en República Dominicana, y muchos ciudadanos explican cómo estas medidas pudieran coadyuvar al gobierno a eficientizar el gasto y a transparentizar el gasto. O sea, estas medidas tendrán un impacto también en la eficiencia con que el gobierno utiliza los recursos públicos. Bueno, mira, definitivamente en las presentaciones, en la presentación oficial y en la rueda de prensa que dio, o las varias reuniones que dio Marín Díaz, se mencionó el tema de que se va a tener una mejora en la administración del gasto. Obviamente algunos de esos objetivos ya estaban en el presupuesto, que cuanto más de esto vamos a ver ahí
y cuanto más de esto va a ser necesario, de nuevo, yo quisiera ver la reformulación del presupuesto 2026 para poder decirte con más propiedad. Mira, sí, efectivamente, adicionalmente se está contemplando 4, 5, 6 mil, 10 mil millones. Se ha hablado de 30 a 40 mil millones de pesos. Eso me parece mucho por lo poco tiempo que queda apenas 6 meses, salvo que dentro de esta suma esté la reducción del pago de los intereses, porque ahí sí hay un ahorro importante gracias al manejo, ¿no?, prudente que ha tenido el Banco Central con el tipo de cambio. Ahora, lo que ustedes están planteando, lo que el CONEP está planteando, lo que yo también como economista y ciudadano estoy planteando, es que estas medidas son una respuesta contundente y clara, creo que ya bastante bien aceptada socialmente, que eso es importante, para resolver la emergencia del 2026. Ahora, esto no nos exonera de tener que volver a discutir todos los temas de reformas estructurales para que después de pasar la tormenta de 2026 podamos alcanzar este objetivo de duplicar el tamaño de la economía dominicana, de lograr mejorar los indicadores de deuda, de poder lograr una mejor distribución del crecimiento, de lograr un mejor nivel de seguridad social, tanto en la parte de salud como de pensiones, en fin, de hacer que haya más crecimiento y que este crecimiento le pueda llegar a la gente. No era el propósito de esas medidas. Esas medidas correctamente ya hacía falta. Ya dar a conocer esas medidas es para enfrentar una situación que nació porque hay guerra, y todavía hay guerra, en el Medio Oriente. Esa es la respuesta a eso. Una vez que pase esto, creo que como sociedad tendremos la responsabilidad de discutir todos los demás temas, que no es el momento para eso. Salgamos de la crisis, esperamos que antes de fin de año esta crisis haya terminado, y entonces, a partir del 2027, tenemos todavía como tarea pendiente todo lo otro. Ahora, todo lo otro no era el mejor momento para implementarlo porque había otras urgencias que son las yo entiendo que se están resolviendo o que se están atendiendo definitivamente con las medidas que se anunciaron ayer. ¿Y cuál es su expectativa en torno a lo que pueda ocurrir en el Congreso ya con este proyecto depositado, ¿verdad?, en una comisión bicameral? ¿Usted cree que puedan hacerse grandes cambios o entiende que dado el consenso que hay en algunos sectores de la sociedad, esto pueda aprobarse sin mayores inconvenientes? Mira, yo creo que yo sé más o menos de numeritos, de economía. Yo no sé de política. Ahora bien, entiendo que esta vez como todo se ha manejado muchísimo mejor que el pasado intento fallido de reforma, ¿no?, el intento de supuesta modernización tributaria, ¿verdad? Entonces, yo entiendo que el manejo que se le ha dado es para que la semana que viene, a más tardar antes de fin de mes, de cualquier modo, eso esté aprobado. Fíjate, se ha nombrado una comisión bicameral. Eso quiere decir que eso va a ir mucho más rápido. Ya el documento llegó, ya hoy se nombró la comisión bicameral, entiendo que creo que es el senador Pedro Catrán que la está dirigiendo, y que ya con eso el objetivo de las autoridades es que la semana que viene este documento, esta propuesta de ley sea ya una ley, y que con esto ya inmediatamente la Dirección General de Presupuesto, el Ministerio de Hacienda, pueda terminar ya con seguridad las proyecciones de lo que sería el presupuesto 2026 modificado, que toma en cuenta precisamente esas medidas importantes que se han presentado ayer. Gracias, muchísimas gracias, don Henry Gevrart. Siempre un privilegio poder conversar con usted y arrojar luz de temas tan importantes a nivel económico para la audiencia de este programa. Para nosotros es un honor. Que tenga un feliz resto del día. Igualmente, feliz fin de semana. Y a ustedes continúen con nosotros porque luego de este pequeño corte
Continuamos con la ronda de comentarios aquí en Rumbo Radio por Rumba 98.5 FM.